Un buen día a toda la audiencia de Confidencial Colombia. Hoy tenemos otro invitado del escenario cultural colombiano, por así decirle, alguien muy importante en la escena del jazz en Colombia. Entonces, para que estén pendientes de lo que vamos a hablar más adelante, él se llama Eduardo González, es el bajista de la agrupación Puerto Candelaria, que hace un par de semanas lanzó, pues liberó a las plataformas por streaming el álbum The Secret of Shadow. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy grande, Julián, a toda la gente de Confidencial Colombia. Bueno, es un honor para mí estar representando hoy a mi banda, Puerto Candelaria, y bueno, para hablar de este disco maravilloso, como tú dices, que lo liberamos. Exactamente, lo grabamos el año pasado y bueno, estamos muy contentos de poder presentarlo a todo el público. Bueno, Eduardo, ya entrando en materia, quiero empezar preguntándole por qué decidieron lanzarlo primero por medio de Patreon, por qué primero decidieron cómo relacionarse con este medio y cómo llegaron un poco a Patreon, cómo, o si ya habían trabajado por medio de esa plataforma. Pero la verdad no, nunca habíamos trabajado en esa plataforma, Puerto Candelaria en estos 20 años, como casi todas las, digamos, todos los artistas que veníamos trabajando en la música colombiana y tocando y girando por todo el mundo, pues teníamos, digamos, que nuestra forma de, digamos, de ganarnos la vida en los conciertos y en las giras. Exactamente el año pasado, el 2020, fuimos conscientes de que pues, el virus y la pandemia nos cambió absolutamente todas las dinámicas y todo como veníamos haciéndolo. Entonces dijimos, bueno, está bien, no podemos tocar, no podemos hacer la cantidad de conciertos, la cantidad de giras, por razones obvias, pero sí podemos seguir creando, sí podemos seguir presentando nuestra música. Es una oportunidad maravillosa para publicar discos, para crear, para compartir con las personas que siempre han estado muy cerca a nosotros en estos 20 años. Entonces, digamos que surgió esta necesidad y conocimos esta plataforma el año pasado, nos pareció maravillosa porque no solamente está relacionada con artistas, sino con muchas personas que están creando desde su ámbito, desde la ingeniería, desde la fotografía, desde las artes plásticas, desde cualquier ámbito. Y bueno, dijimos, es una oportunidad maravillosa para que todas las personas que nos han seguido a lo largo de nuestra carrera nos apoyen. Es un momento difícil, es un momento muy complejo para el mundo de la música y para el mundo del espectáculo. Y el lema con el que lanzamos esta campaña que nos acompañó durante el año pasado en Patreon y que todavía seguimos en Patreon, realmente estamos ahí todavía, es que, bueno, nosotros les hemos dado a nuestro público y a todas las personas que nos han seguido 20 años de música, de risa, de baile. Ahora es el momento en que ustedes nos ayuden. Nosotros nos encargamos de la música, ustedes encárguense por favor de ayudarnos. Entonces, con este lema, digamos muy a lo Puerto Candelaria, empezamos a configurar una comunidad en Patreon maravillosa. O sea, se empezaron a suscribir muchísimas personas y en todo el mundo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a regalarles a estas personas, a estos fieles seguidores, un disco secreto, que lo tuvimos exactamente durante todo el año. Fue un disco que grabamos en pandemia, con todas las restricciones, con todas las dificultades que implicaba hacer este disco en pandemia. Y bueno, después de un año y gracias a ellos, de verdad que quiero agradecerles aquí públicamente a todos estos patronos que nos ayudaron en esta plataforma. Gracias a ellos, hoy en día podemos liberar este disco. Gracias a ellos podemos decir que hicimos un disco en pandemia totalmente hermoso que recurre a este género tan increíble como es el jazz, con el que crecimos de alguna manera hace 20 años. Y gracias a ellos estamos hoy presentándolo en todas las plataformas digitales. Antes por ejemplo, unirse a la plataforma de Patreon, ¿no pensaron como lanzarlo por el formato físico quizá, como para también tener cierta ganancia? Sí, también. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que el formato físico obviamente ha perdido mucha fuerza y es muy complicado. Y como no teníamos la opción de presentarnos físicamente en los conciertos, que es donde realmente podemos vender nuestros discos se venden en las giras, se venden en los conciertos, nosotros mismos los vendemos y los promocionamos. Entonces, claro, dijimos, pues al caerse toda la gira y todos los conciertos,
pues la mejor forma es seguir apostándole a lo digital y que la gente de alguna manera, Patreon, para explicarle a las personas, es como una especie de suscripción, así como cuando tú te suscribes a una, digamos, a una revista o a un periódico mensual o semanal. Entonces tú tienes un contenido cada día o cada semana o cada mes donde esta agrupación, por ejemplo, Puerto Candelaria, te da música exclusiva, te da información de partitura, de cómo hicimos el disco. Hay muchas formas de presentarle al público estos contenidos. Por ejemplo, la gente siempre es muy interesada en cómo se hace un disco, cómo se produce un disco. Generalmente se le presenta el resultado final, pero nunca se le explica el proceso. Allí en Patreon pueden entender muy bien Puerto Candelaria cómo hace un disco, desde el diseño gráfico, desde las fotos, desde la parte visual, hasta todo el contenido de la orquestación, de los arreglos musicales, de la interpretación, de la ingeniería de sonido. Incluso mucha gente también es interesada. Entonces, le apostamos a la plataforma y bueno, cuando nos volvamos a ver y nos volvamos a abrazar y volvamos a tener la presencialidad 100%, yo creo que sí lo llevaremos físicamente. Bueno, ya adentrándonos en el tema musical, ¿cómo, digamos, crearon ese concepto de The Secret of the Shadow? Yo usted me estaba mencionando que la idea era como crear un disco secreto para las personas que se unieran a la plataforma, pero ¿qué más hay detrás de ese concepto? Sí, exactamente. Pues en marzo, hace un año, recuerda que estábamos viviendo estas primeras que cuarentenas, estos primeros encierros que nos obligaron a una vida muy compleja, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros interpretamos eso como una sombra, ¿no? Todo este tema del virus y de la pandemia era como una sombra que nos estaba como envolviendo y nos estaba persiguiendo. De ahí que quisimos como de alguna manera tomar ese concepto de la sombra y volverlo pues arte, ¿cierto? The Secret of the Shadow es el secreto precisamente de esa sombra que estaba guardado. Es un disco precisamente que fue secreto y de alguna manera vuelve a esos orígenes de Puerto Candelaria. Por eso también es como esa sombra de esa música con la que crecimos nosotros. El jazz de alguna manera se volvió como nuestra escuela musical, se volvió la plataforma con la que pudimos fusionar la cumbia underground, con la que pudimos fusionar el chucuchucu, todo ese concepto cumbiero de Puerto Candelaria y todas esas sonoridades. Entonces, esa sombra del jazz volvió otra vez, volvió en esa época de la pandemia, en esa época que estábamos todos como muy ensimismados y estábamos mirando mucho hacia adentro y le rendimos un homenaje al jazz, a esa música maravillosa. Es un disco increíble donde le hacemos un tributo a ese glamour, a esa orquestación tan fina, tan elegante de los años 30, 40, de las big band de jazz en Nueva Orleans, en Chicago, en Nueva York, y al estilo Puerto Candelaria. Entonces hay clásicos del jazz que la gente va a encontrar como Summertime, que es una canción que han grabado pues más de 10.000 personas, cantantes, artistas de todo el mundo. My Favorite Things, está Georgia on My Mind, que es un clásico así como bluesero del soul que cantó y lo hizo famoso Ray Charles. Y también hay composiciones, pero todo, digamos, todo en ese concepto de The Secret of the Shadow, que es la forma única en que Puerto Candelaria ve el jazz. El tema de hacerle como homenaje a ese jazz de los 30 y de los 40 incide en que las creaciones propias como Goodbye My Honey o Bending Rules sean, la lírica sea en inglés, Sí, o por qué no la incluyeron. Sí, se me hizo muy raro que no hubiese algo como en español, entonces quería que me comentaras un poco sobre eso. sí, la verdad sí queríamos jugar un poco con eso, que todo fuera en inglés, que todo fuera de alguna manera en ese idioma, que es el idioma original, natural del jazz, ¿cierto? En la forma en que se canta el jazz. Entonces, quisimos hacerle un tributo también a ese género y a ese idioma también, a ese lenguaje tan hermoso. Entonces, y también quisimos jugar como con eso. Yo recuerdo cuando lanzamos Goodbye My Honey, mucha gente nos escribía como, pero ese tema de quién es, ese tema es un estándar de quién, o sea, nunca lo había escuchado. Pero exactamente, suena como tan la época, la orquestación, la melodía, el sentimiento, todo el mensaje que pareciera como si fuese compuesto en 1930 por algún compositor en Nueva Orleans. Entonces queríamos jugar con eso también, queríamos insertar esas composiciones nuestras que tan increíblemente hicieron el Caballero y Kat, nuestra cantante,
y que quedaran como en ese mundo de los grandes estándares de la historia del jazz. Ok, ya tengo más o menos la idea general. Sí, se me hacía como raro, porque pues los otros trabajos no son así, no tienen como ese carisma tan, podría decirse como conservador del jazz. Ya hablando un poco de la propuesta visual de Puerto Candelaria, que siempre se me ha hecho como teatral, en esta ocasión los videoclips que pude mirar están como muy sobrecargados de muchísimos elementos. Entonces, quería que me contaras cómo fue el proceso de grabación de esos videoclips y un poco cómo fue pensada esa estética para este álbum. Sí, pues la verdad, bueno, Puerto Candelaria siempre he creído yo y he pensado que es como un barroco tropical. Es un rococó demasiado andino, tropical, montañoso, húmedo. Entonces tiene esa estética latinoamericana que es sobrecargada de muchos elementos, obviamente con toda esa influencia europea, pero también africana y también de alguna manera nuestro sentir latinoamericano y americano. Entonces, la propuesta, claro, la propuesta era muy compleja porque recuerda que más o menos en abril, marzo, abril, cuando estábamos produciendo este disco, era muy difícil encontrarnos físicamente, ¿no? Teníamos muchas restricciones, había muchos pico y cédulas, había muchas complicaciones desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista sanitario. Entonces, claro, no podíamos acceder a ningún teatro, no podíamos acceder, ni siquiera podíamos estar al aire libre grabando porque también era complicado. Entonces, teníamos nuestro estudio de grabación y con muchas medidas, obviamente, de bioseguridad y de mucha desinfección, pudimos entrar en el mismo estudio donde grabamos toda la música y de alguna manera decorar y volver ese pequeño estudio como un mundo, ese mundo secreto del Secret of the Shadow, ese mundo de Puerto Candelaria, recrearlo. Entonces, yo recuerdo un comentario que alguien hizo en una canción creo que fue en Goodbye My Honey, no sé, en YouTube, en la plataforma YouTube. Entonces alguien dijo como, bueno, a nadie se le hubiera ocurrido colgar unos zapatos del techo. Puerto Candelaria lo hace. Puerto Candelaria se da ese lujo de recrearse con las cosas más sencillas o con las cosas más absurdas y al mismo tiempo crear algo bonito y algo estético. Yo creo que dentro de todas las propuestas estéticas de Puerto Candelaria hay un interés de verdad de generar un impacto visual que sea bello, que sea lindo, que sea positivo también. Entonces yo creo que esta propuesta de Secret of the Shadow fue muy intensa, muy cargada, como tú dices, pero también le apuntábamos a algo bonito. Bueno, yo quiero preguntarle a usted en especial, ¿cómo fue esa escogencia, sobre todo de los clásicos del jazz, para incluirlos en el disco? Porque me imagino pues que cada quien tendrá como su favorito y habrá como esa discusión de ver cuál va, cuál no va, cuál hacemos, cómo lo hacemos. Entonces quisiera que me contaras un poco cómo fue esa escogencia de esos clásicos y cómo fue ese proceso de recrearlas y hacerlas al estilo Puerto Candelaria. Sí, es una pregunta muy importante. Yo recuerdo con el sargento y con Kat discutiendo eso por allá en marzo, hace un año. Era importante algo, y es que todas las canciones, o digamos 7 de las 8 canciones que están publicadas en este disco son cantadas. Entonces teníamos muy claro que tenían que ser estándares de jazz que estuvieran cantados, ¿cierto? Sobre todo los clásicos que íbamos a escoger. Hicimos una selección de las principales cantantes de la historia del jazz, o sea, estudiamos a Sarah Vaughan, estudiamos a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday, a todas las grandes cantantes y escuchamos cuáles eran sus versiones o las canciones más famosas que habían cantado. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que estas canciones también habían sido grandes estándares instrumentales, o sea, pasaron de ser temas cantados originalmente a temas que se volvieron instrumentales y que los tocaron los grandes solistas del jazz también. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer una curaduría muy especial porque tienen que ser unos temas que la gente reconozca mucho en la historia del jazz, que sean importantes, que tengan unas letras bonitas, que tengan unas letras realmente que nos toquen también en nuestra estética de Puerto Candelaria. Entonces nos encontramos con una canción de cuna, por ejemplo, que no nos habíamos dado cuenta que era una canción de cuna, que es Summertime, ¿cierto? Que hace parte de la ópera
de Porgy and Bess. Entonces es una canción hermosa, My Favorite Things, que también es una canción supremamente romántica, casi todas las canciones con un romanticismo y una historia súper bonita. Y nos dimos cuenta que Puerto Candelaria en los últimos años también estaba apuntándole a ese romanticismo, a ese amor fingido, a ese amor y deudas, a ese senderito de amor, esas canciones que habíamos publicado años atrás. Entonces fue una coincidencia encontrar esos temas y darnos cuenta que finalmente el amor sigue siendo y el desamor siguen siendo unos contenidos que no, y una forma de expresarse en la música que no pasan de moda. O sea, en 1920, en 1930, una canción como My Favorite Things o como Who Walks o como, no sé, alguna de las que grabamos en este disco siguen siendo tan vigentes ahora. Entonces, eso fue muy positivo, fue muy hermoso. Y esa curaduría fue también como volver a ese pasado musical con el que crecimos. Yo recuerdo haber tocado mucho jazz con el Sargento hace muchísimos años, cuando estábamos empezando con Puerto Candelaria. En el jazz veíamos una música con la que podíamos expresarnos desde la improvisación. Y gracias al jazz fue que también nos acercamos a la música colombiana. El jazz nos abrió como esa ventana a toda la riqueza que teníamos en nuestra música y cómo nuestra música de alguna manera también tenía ese mismo origen del jazz, tenía ese mismo origen negro, ese mismo origen africano, ese origen mestizo tan importante. Entonces el jazz de alguna manera fue como la ventana a recorrer nuestra música colombiana. Bueno, ya para finalizar, Eduardo, son 20 años con el que se conmemora este disco, 20 años ya de carrera de Puerto Candelaria. Y quiero preguntar hacia dónde va Puerto Candelaria, hacia dónde se dirige, en qué andan. Bueno, después de este disco todo el mundo quedó como muy, como para dónde va Puerto Candelaria después de todo lo que ha hecho. Yo, mira, pues Puerto Candelaria en los últimos años ha publicado un disco como Yo me llamo Cumbia, que con el que ganamos el Latin Grammy en el 2019. Al mismo tiempo publicamos el disco de clásicos latinoamericanos que fue Cantina La Full y canciones en francés, en inglés, en español. De alguna manera Puerto Candelaria se ha abierto al mundo y ha hecho como un homenaje a la música, a la música no solamente con la que crecimos, sino también a la música que nos ha recibido. Hemos tenido el honor y el privilegio de viajar por muchas partes del mundo y que nuestra música llegue. Es también como una forma de agradecerle a todas esas culturas, a Francia cuando cantamos en francés, a Estados Unidos, a la misma Latinoamérica, cuando hacemos Senderito, una canción mexicana. Entonces, no sé, Puerto Candelaria es una constante evolución, es un constante cambio. Siempre hemos pensado que nuestra música y nuestro quehacer artístico no es un producto, no es una etiqueta, no es una cosa empaquetada, sino que obedece a los cambios que nosotros también vivimos. Cada disco es como una fotografía. Entonces, este 2021 vamos a tomarnos unas fotografías hermosas que van a reflejar lo que estamos sintiendo después de esta celebración de estos 20 años. Pero para contestarte más puntualmente, vamos a sacar unos sencillos muy bonitos, vamos a volver a ese Puerto Candelaria cumbiero, vamos a volver a esas raíces también de nuestra música. Y para adelantarte algo, así a modo de chisme, este año vamos a publicar, estamos en un proyecto muy bonito, y es que por fin, después de muchos años, vamos a sacar nuestro primer disco de música infantil. Vamos a hacer el Puerto Candelaria infantil para todos los niños. Es un disco que nos tiene muy contentos, ya casi lo tenemos, digamos, en la totalidad de la preproducción. Y bueno, y este disco nos va a acompañar durante todo este año. Vale, Eduardo, ya para finalizar, te pido por favor que le recomiendes a la gente este álbum, The Secret of the Shadow, y también para que estén pendientes de las redes sociales de Puerto Candelaria. Hola, yo soy Eduardo, el caballero del bajo de Puerto Candelaria, y quiero invitar a todas las personas de Confidencial Colombia para que se conecten con esta entrevista, para que se conecten con nuestra música. Estamos lanzando este disco que fue secreto y hoy en día ya lo tenemos público en todas las plataformas digitales. Se llama The Secret of the Shadow y lo pueden encontrar absolutamente en todas las plataformas. Estamos muy complacidos de presentarlo al público. Es un homenaje al jazz, a toda la historia del jazz. Y bueno, recuerden, Puerto Candelaria, seguimos en Patreon también para que nos apoyen. Chao, chao.
Te agradecemos, Eduardo, por estar acá en este espacio de Confidencial Colombia. También a la audiencia por estar pendiente de esta entrevista con el bajista de la agrupación de jazz quizá más importante de la historia de Colombia. Recuerden escuchar el disco The Secret of the Shadow, que ya está en todas las plataformas digitales, para que estén también pendientes de los próximos lanzamientos de ellos. Y por último, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de Confidencial Colombia. Hasta la próxima.